Muy buenos días, amigos, querido público que nos escucha. Bienvenidos a otro episodio de Radio Aventureros en ABC Radio 760 de la M. Yo soy su amigo Eitan. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos alegra mucho que sigan aquí con nosotros todos los sábados a las 11:30 de la M aquí en aquí en ABC Radio 760 de la M. El día de hoy tenemos como invitados al programa de Radio Aventureros a los Bully Magnets. Bully Magnets es un proyecto digital dedicado a la divulgación histórica desde hace 10 años. Ellos se dedican a explicar eventos históricos del país y del mundo en general en su canal de YouTube. Actualmente ya son un referente obligado en el tema de historia para los estudiantes en México y seguramente también fuera de nuestras fronteras. Pero antes de pasarles y darles la bienvenida, quiero darle la introducción a mi amigo Fernando. Hola Fer, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien. Perdonen si escuchan algunos ruidos de fondo. Es mi perrita que está muy emocionada y seguramente quiere salir también en la entrevista. Así que no pasa nada. Primero, estoy muy bien y espero que tú también estés muy bien. Y un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas, nuestro querido público. Recuerden seguir las normas de seguridad, recuerden mantenerse sanos y en casa en estos tiempos difíciles. Y también les quiero compartir una reflexión. ¿No es cierto que hoy vemos que muchos pueblos olvidan su historia y repiten los errores ya cometidos en su pasado? Por eso, ¿qué mejor que los Bully Magnets nos enseñen a conocer el pasado y que esto nos permite cambiar el presente y preparar un mejor futuro? Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros, queridos Bully Magnets. Efectivamente, muchísimas gracias chicos por estar aquí con nosotros. Desafortunadamente no en cabina, pero aquí, aunque sea a través del internet. Tenemos con nosotros a Berna Andrés Alba y Enrique López o Reinhard. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo se sienten? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eitan, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Estamos bien y muy contentos de estar aquí un rato con ustedes, platicando pues ahora sí un poco de historia y cómo la podemos contar y para qué nos sirve en estos días. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación y nos da mucho gusto compartir aquí con ustedes. Vamos a platicar, a pasárnosla bien un ratito. Exactamente, pasárnosla bien. Primero, para romper el hielo, cuéntenos de sus inicios en este programa, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió la idea? ¿Cómo empezó? ¿Qué iniciativas hubo para que pudieran comenzar con este proyecto que resultó ser extremadamente grande? Y exitoso. Y exitoso. Muchas gracias. Pues en realidad se remonta ya a muchos años atrás, cuando justo cursábamos la universidad. Éramos pues 4 amigos que estaban en las clases juntos y que descubrieron así casualmente que a todos nos gustaba la historia, ¿no? Y en ese momento nos parecía algo particular porque pues cuando hablábamos con nuestros compañeros o veíamos así a la gente, por lo general lo que nos decían era, pues es que la historia es bien aburrida, ¿no? O sea, es como la materia aburrida completamente. Y a nosotros nos gustaba mucho, ¿no? Y era así como, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, sí, somos muy ñoños, lo sabemos, pero ¿por qué, no? O sea, ¿qué hace esta diferencia? Y pues en pláticas, ya saben, como a la salida de la escuela, etcétera, empezamos a preguntarnos y salimos como con la idea de que el problema no era la historia, ¿no? Porque la historia estaba llena de cosas muy interesantes, muy atractivas, sino el problema es cómo te la contaban. Nosotros ahí como recordamos y pues nuestro gusto por la historia venía pues de grandes maestros, ¿no? Que sí habían logrado que conectáramos con el pasado y en cambio otros compañeros no. Entonces dijimos, bueno, pues la mejor manera de poder compartir con otros nuestro gusto por la historia es contarla de una manera diferente, ¿no? O sea, una manera nueva. Y para nosotros, pues la historia nos parecía también que había cosas como muy graciosas, que había como absurdos, que había como muchos ganchos que pensábamos que podía interesarle a otras personas. Entonces, al salir de la carrera, decidimos dedicarnos a un proyecto de divulgación histórica, jugando a cambiar las reglas de cómo la contabas, ¿no? ¡Wow! Pues un poco habíamos hecho algunos experimentos justo para una radionovela. Nosotros empezamos haciendo como cosas de audio, de radio, y después justo era cuando empezaba a surgir el video, ¿no? En internet, cuando estaba empezando YouTube y esto, dijimos, pues vámonos a lanzarnos, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar?
Y a partir de ahí, pues hicimos todo un plan, empezamos a nuestros guiones, nuestros primeros videos, y pues para el 2010 estrenamos Bully Magnets, que ya llovió desde... Bravo. Felicidades. Y también un poco en ese contexto, pues teníamos como este gusanito, ¿no? Desde 2008, ¿no? 2008, 2009 estábamos trabajando con proyectos, convocatorias, concursos, así, y siempre como con temática histórica. Pero algo que también como que nos reforzó de que era una buena idea seguir por este camino, era uno, que hicimos esta radionovela que menciona Andrés, de hecho está en el canal, la pueden encontrar como El corrido de Félix Díaz, fue como el protobully primigenio, ¿no? Pero esta radionovela la hicimos para concursar por el Fondo Nacional de las Artes, no, FONCA, bueno, el premio del FONCA. Sí, fue para el FONCA, para el premio de producción radiofónica. Ajá, y entonces como cuando, o sea, lo hicimos con esta fórmula de romper las reglas, ¿no? De hacerlo más una radionovela, pero que los datos sí fueran correctos, pero dándole voz a los personajes y jugando con ellos. Y Exacto. pues vamos, ¿no? Ganó el premio y pues nos dimos cuenta de que bueno, si ganó, pues seguramente será bueno, ¿no? Y de ahí, ¿no? Seguimos como este camino, así que de alguna manera Bully como que nace, como este concepto, este gran empuje nace gracias a la radio. Y después de ahí, pues ocurre que está el contexto de las fiestas del centenario y del bicentenario de Revolución e Independencia. Entonces, como que vimos que era una muy buena oportunidad tener un proyecto de historia, armar un proyecto de historia en un contexto donde pues todo en este momento estaba, ¿no? De las fiestas del bicentenario, actividades culturales, y conoce tu historia, o sea, como que era todo ese empuje social que era como de, la oportunidad es ahora, porque en el de aquí para adelante no se va a volver a hablar tanto de historia en otros 100 años. Entonces, agarremos esta ola para treparnos y posicionar el producto, porque hay que decirlo, ¿no? O sea, así ahora, como hace 10 años, colocar productos culturales. Estratégico. Ahí se engancharon y vámonos. Exacto. Es como ahí checar la coyuntura, la oportunidad, la idea y sobre eso. Entonces ustedes se conocieron en la universidad, se hicieron amigos, les gustaba historia y de ahí fluyó el boom y comenzaron con hacia arriba. Magnets y luego llegó el bicentenario, ahí dijeron, pues aquí nos enganchamos y ahí fue cuando empezó toda su travesía, ¿no? Qué padre, parece casi película. Qué gran. Sí, necesita un director de cine y ya, es un gran éxito en taquilla. Ya cuando tengamos un mayor desenlace, así ya buscamos la biopic de Bully Magnets. Exacto. Perfecto. Bully Magnets, muy importante, ¿no? De que al principio, o sea, desde que nos conocimos, así que Azares del Destino nos tocó en el mismo salón en el primer semestre. En el mismo salón, wow. El destino. Ajá, ¿no? Como el destino. Exacto. El destino. Desde los primeros semestres, o sea, durante los primeros semestres de la universidad que nos conocimos, nos fuimos haciendo amigos, pero también notamos que teníamos buena facilidad para trabajar entre nosotros. Que como que eso es algo también que es como un poco también más raro, ¿no? Porque una cosa es llevarte muy bien con tus cuates y otra cosa es trabajar bien con ellos. Bien con tus cuates, sí. Muy distintas. Exacto. Y ahí también, ¿no? Eso ayudó mucho a poder hacer un proyecto como como con muchas expectativas. No, y un proyecto que está arrasando ahora, de hecho, investigando bien los comentarios, que una niña soñó con ustedes, ¿saben? Soñó con los Bully Magnets. Exacto, encontré en los comentarios. Sí, encontré en los comentarios, mi hija soñó con ustedes y yo, ¿qué? Entonces quiero que sepan que están haciendo una gran labor, pero primero quisiera preguntarles, se ve que aman mucho la historia, pero para ustedes, ¿qué es la historia y cuál es su importancia en la sociedad? Que además es una pregunta que siempre se está renovando, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta que la forma en que vemos la historia ha cambiado. Digamos, para responder tu pregunta, digamos, actualizada, o sea, para mí la historia pues también es una herramienta para el presente, ¿no? O sea, es tomar conciencia de nuestro proceso humano para comprender un poco cómo hemos llegado hasta donde estamos con todos nuestros aciertos y errores, que son un montón, ¿no? Probablemente sean más errores que aciertos. Tienen un libro de eso en realidad, creo, ¿no? Sí, de hecho hay un libro sobre una gran documentación de errores, pero creo que la historia sirve para darnos perspectiva
de qué hemos construido como humanidad y qué podemos seguir construyendo, ¿no? O sea, marca nuestro paso y nos da muchas respuestas también, porque a veces ante problemas que enfrentamos en el presente, es como de no sabemos cómo abordarlos, cómo resolverlos, parecen gigantescos, Exacto. porque no los entendemos, ¿no? Hasta parecería que siempre estuvieron ahí. Y la historia es un gran mecanismo para darse cuenta de dónde vienen y poder al conocer sus orígenes te permite, pues, trabajar sobre las respuestas, ¿no? Sobre las soluciones. Yo creo que esa es una parte de su función social, por un lado, y por otra diría que también, pues, este drama humano es muy interesante, ¿no? Nos da identidad, nos divierte también, o sea, también hay una cuestión lúdica de saber quiénes somos y quién hemos sido en lo que sea que signifique ser seres humanos en este planeta extraño, ¿no? O sea, hay todo también un juego, y así como yo le veo una gran utilidad social a la historia, también la veo como algo muy de nosotros como identidad humana, ¿no? Es muy divertido también, o sea, puede uno apasionarse por ese desarrollo humano. De divertido le sobra bastante, hay que decirlo en realidad. Exacto. Y Reinhardt, ¿qué tienes que decirnos tú? Pues sí, un poco como dice Andrés, como la historia es esta como gran herramienta que nos ayuda mucho a entender el presente, ¿no? Hay quien hasta se aventura a decir que a predecir el futuro, pero eso sí está súper aventurado, aunque sí nos ayuda a dar, o sea, es la gran herramienta que nos ayuda a entender cosas que están más allá de nuestra propia visión temporal y actual, ¿no? Muchas veces uno ve los problemas, los que son más fáciles de ver son como, tal país y tal país tienen un diplomático, un problema de recursos, un problema de lo que quieras, ¿no? Petróleo, algo así, sí. Claro, de lo que tú quieras. Y muchas veces es, pues que lo resuelvan así, ¿no? Uno piensa, pues es que no está tan difícil, que compartan, que sean enojados, que hagan esto o otro, pero todo tiene un contexto histórico de, es que mira, es que estos dos países no se llevan bien desde hace muchos años Entonces, tal y tal y tal. Entonces tienen estos tratados y estos tratados ponen estas reglas. Entonces, para entender lo que está pasando, tienes que entender las reglas que se escribieron cuando esta gente todavía ni nacía. Y ya después, o sea, la historia es el instructivo del juego del día a día. Las bases de la base, de la base, La base de todo, porque ahí te entiendes por qué... ¿Cómo se va construyendo? ¿Por qué habitamos en ciertos lugares? ¿Por qué tenemos incluso nuestras expectativas de las cosas que deseamos? Es como hay un motivo por el que las deseamos ahora y no hace 10 años o hace 50 años, ¿no? Exacto. Ahorita, que de hecho ahorita como parte de Historia Viva, estamos atravesando esta pandemia, ¿no? Y antes de que esto pasara, como que todo se digitalizara y que estuviéramos haciendo una entrevista para radio, pero por Zoom sería como, ¿cómo, no? O sea, hay que ir al estudio, estar presentes. Exacto. Y uno lo pensaría como es que es inaudito, ¿no? Y ahorita lo vemos normal, ¿no? Mil dinámicas como ir a la escuela, como trabajar, como las entrevistas de trabajo. Pues sí. Y todo, ¿no? Y esto no hubiera pasado si no entiendes previamente que existió esta pandemia. Entonces, cuando la pandemia se acabe, ¿no? Cuando eventualmente esto se acabe, el mundo que va a resurgir no va a ser el mismo que estaba antes de la pandemia. No. Entender ese mundo, o sea, y para entender ese nuevo mundo, vamos a tener que entender qué pasó en la pandemia y las costumbres que, digamos, se arrastraron del mundo previo a pandemia. Entonces, para eso te sirve la historia, para entender como qué había, qué pasó y por qué pasó lo que pasó después. Así que... Al final podemos decir que la historia, en realidad, su esencia es entender el cambio, ¿no? O sea, la transformación, de eso se trata. Los procesos de cambio que son constantes, inacabables y a veces increíblemente rápidos y otras veces lentos como un caracol. Exacto, su metamorfosis, ¿no? Por lo que entiendo que ustedes me dicen es captar como la esencia de lo que pasó antes para entender cómo puede ser lo que pase después, ¿no? Por lo que causa y efecto. Nos quieren decir. Qué interesante forma de entender la historia más que como un simple dato, ¿no? Exacto. Yo pienso que la historia no es solamente una simple materia aburrida con fechas y ya. Yo siento que es, pues, en sí mismo es cómo la humanidad se ha desarrollado a lo largo de los tiempos y eso se me hace interesantísimo, la verdad. Y oigan, quisiera, antes de continuar, preguntarles algo más.
Tengo una duda respecto a la evolución de sus videos. Por ejemplo, el video de Sócrates es muy diferente al de Jovita y Ver. Entonces, quiero saber cómo le hacen para escoger el tema de cada video, cómo se ponen de acuerdo y también, pues, cómo deciden qué formato darle. Ok, pues en cuanto a la elección del tema, hay que decir que tenemos varias posibilidades para elegirlo, ¿no? Claro. Uno, y hay que decirlo, es como el más honesto, lo que nos va interesando también. Para nosotros siempre ha sido muy importante como ser auténticos en ese sentido, ¿no? Nosotros nos gusta la historia y andamos buscando siempre cosas, y a veces estás leyendo algo y dices, aquí, o sea, esto está muy interesante, esto me ha gustado a mí, porque partimos de la idea de que la única forma en que podemos contagiar el gusto a otros es si nos gusta a nosotros primero, ¿no? Entonces una de las maneras de elegir tema es si nosotros encontramos algo que nos llama la atención, que despierta nuestra curiosidad, nos apasiona o nos sorprende y lo tomamos. Otra posibilidad también es escuchar lo que la gente quiere, ¿no? También hay, digamos, necesidades por cierto conocimiento histórico. O sea, y luego esto a veces cambia con el contexto, ¿no? O sea, justo pues cuando empezó la pandemia muchas personas empezaron a preguntarse, ¿es la primera vez que pasa? ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo ocurrió en el pasado? Entonces, ¿cómo saldremos de aquí? ¿Cómo saldremos de aquí? ¿Qué va a pasar después? Sí. Entonces, para nosotros esos momentos nos revelan que hay un conocimiento histórico que se necesita, ¿no? Entonces también, pues en ese momento decidimos hacer pues varios videos sobre las historias de otras pandemias, de otras epidemias, un poco de historia de la medicina, o sea, cosas que pudieran servir a esa... Y eso cambia, ¿no? La pandemia es un ejemplo, pero pues eso nos ha ocurrido en muchos temas. Yo diría, a reserva de que Reinhardt tenga una idea más, yo diría que esas son nuestras dos grandes posibilidades al momento de seleccionar un tema. Ok. Sí, totalmente. O sea, es que el tema nos guste, que nos apasione, ¿no? Y, o sea, a veces sí es como por la necesidad de, pues viene tal vez tal efeméride, ¿no? Pero entonces vale la pena hacer un video de tal tema. Pero no nos regimos mucho por eso, porque a veces tienes como la presión más de estudiar como para ese video que porque tú quieras realmente investigar de eso. Y hay que decirlo, o sea, también estudiar es una labor pesada, te quita mucho tiempo, y como youtuber, de alguna manera también tienes como siempre el tiempo encima, ¿no? Exacto. O sea, quiere que haya un video cada lunes, o sea, y eso no debe de dejar de pasar, así que también es un poco de, tengo que elegir cosas que me gusten y ser pertinente y ir avanzando. Encontrarle su balance, ¿no? Ajá, para lograr. Uno nunca sabe, o sea, porque querer seguir tendencias y estar haciendo videos así siguiendo como nada más de qué se está hablando, no siempre es buena idea porque todo es muy aleatorio. Un ejemplo es en 2018 creo, hice un video sobre la epidemia de gripe española, pero porque a mí me dio mucha curiosidad, o sea, fue como fue el centenario de la Primera Guerra Mundial y estaban los datos y fue la gripe española, ¿no? Fue como, wow, ¿no? Pasó una Quiero hablar de esto, sí. años. ¿Quién iba a decir que 2 años más tarde iba a haber Exacto. Fue tu culpa, Reinhardt. Predicción acaso. Y de hecho ahí hizo una predicción. De hecho al final de ese video Reinhardt dice como de, y es muy probable que esto vuelva a ocurrir. ¡No! Rayos, Reinhardt. ¿Qué has hecho? Rayos, Reinhardt. ¿Cómo pudiste? ¿Para qué andan Confiamos diciendo en ti. cosas? No es cierto. Confiamos en ti. Sí, pero es interesante porque en el momento en que sacamos ese video, como que pasó muy de noche, o sea, como que el público lo vio y así, pero vamos, no fue relevante al canal. Pero cuando llegó la pandemia, ¡pras! ¡Pum! Los números para arriba. Sí, entonces, es importante tener como la elección de los temas que a ti como creador te guste, más que por estar siempre queriendo satisfacer al público, porque nunca sabes en qué momento va a servir. Y en cuanto a la otra pregunta que nos hacías de cómo elegimos, digamos, cómo contar la historia, pues ahí sí tiene mucho que ver con el tema en sí mismo, ¿no? Porque ya que tenemos el tema, lo estudiamos, o sea, leemos, revisamos fuentes, y a partir de ese estudio nos surgen ideas, ¿no? Y nos damos cuenta, para nosotros es importante también que esas ideas fluyan, ¿no? O sea,
a lo mejor lees sobre Sócrates y no te genera el mismo sentimiento o inquietud, o no es igual que leer a lo mejor sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso, pues tratamos de ser muy libres, y lo que se nos ocurre durante el estudio es la manera en que lo abordamos, y por eso, pues, nuestros videos, aunque tienen como ya su estilo, sí pueden ser muy diferentes entre ellos, ¿no? O sea, exacto, tienen diferentes propuestas de cómo se cuenta. De cómo se podría contar. Okay. Sí, antes de continuar quisiera recordarles que seguimos aquí en ABC Radio 760M platicando con los Bully Magnets, con André y Reinhardt. Y también continuamos. Efectivamente, con los mismísimos Bully Magnets. Chicos, cambiando de tema un poco, ¿qué opinan acerca de la educación en México? ¿Por qué la educación? Porque, bueno, se habla mucho de este tema, pero realmente quisiera saber cuál es el punto de vista de ustedes, ¿no? De qué piensan, cómo la ven ustedes, porque por lo que yo tenía entendido, ustedes tienen como su propia opinión acerca de los maestros y la forma de que se enseña esta materia en México y en general la educación. Claro, la educación. La educación, el gran tema del siglo XX, además. Porque hablando aquí en México, ¿no? Particularmente, o sea, tenemos como la educación pública, ¿no? Que es como este gran ladrillo gigantesco, ¿no? Exacto, a la que toda la mayoría de la población tiene un acercamiento muy claro. Claro. O sea, y es muy interesante que todo el mundo tiene acceso a esta educación, todo el mundo puede ir y aprender, y es obligatorio por la ley y demás. Pero al mismo tiempo, la educación parte como de un sistema, pues sí, de un sistema político y de un sistema corporativo que tiene otros intereses más allá de la educación como fin. O sea, educar niños y personas es un medio para alcanzar un fin, no es un fin en sí mismo. Entonces, la educación puede terminar siendo un poco artificiosa, un poco un poco mal direccionada, o más bien como sin dirección clara. Y eso a lo largo de las décadas, ¿no? A lo largo de muchas décadas, pues nos ha generado como problemas bien graves, porque, porque el terminar, me recuerdo que hasta un profesor de la universidad tenía un término que a mí me encantaba, porque fue como de, ya le dio el clavo, porque decía, es que tenemos una fábrica completa de analfabetas funcionales. O sea, ¡ouch! ¡Rayos! Escribir y sumar, pero no sabe para qué quiere escribir. No tiene nada que Exacto. ¿Para qué quiere sumar? No desea sumar ni hacer cuentas. Entonces, como que empieza a generar como esta idea de, pues sí estamos educados hasta cierto punto, pero al no tener una dirección de a dónde aterrizar este conocimiento, o para qué lo queremos, o por qué es valioso, pues termina volviéndose como algo muy anecdótico. Cuando incluso la tarea de la escuela también puede aterrizar en el sentido del deseo y el disfrute por aprender cosas. Yo entiendo que a todos tenemos materias que nos gustan más y nos gustan menos, es normal, pero termina volviéndose por algún motivo aquí como algo repulsivo, como de una obligación, algo que solo tienes que hacer para aprender, pasar materias que te den un número al final y fin, ¿no? Y como que hay algo falla. Entonces, de alguna manera nosotros en este sentido de, bueno, podemos, aunque nosotros no hacemos educación como tal, nuestra labor es divulgación y entretenimiento, y de paso, ¿no? O sea, se genera el fenómeno del aprendizaje como una consecuencia, pero claro, es entretener a la gente con divulgación. Con divulgación. Pues entretener y divulgar, qué buen combo, ¿eh? Y con la educación, pues es el gran problema, ¿no? Bueno, hay toda una cuestión y que además ya nos vamos a poner densa, se va a poner densa la plática. Exacto. Porque justo un poco lo que menciona Reinhardt también es las funciones de la educación. Y pues por ejemplo en un país como México, donde tenemos, pues que es un gran privilegio la educación pública, o sea, es como una gran garantía y una cosa maravillosa que todavía tiene nuestro país, pero donde por ejemplo tienes una educación que no tiene salidas laborales o salidas profesionales, entonces luego tienes profesionistas con una educación de primera que no tienen dónde trabajar, ¿no? O sea, porque no hay los espacios, bueno, desde que sean empresas o en el servicio público. Entonces ahí hay un asunto. Y pues sobre lo que nos preguntaban sobre los profesores, pues los profesores hacen una gran labor, ¿no? Una muy noble labor,
porque muchas veces Sí. los profesores trabajan a pesar de los sistemas educativos, ¿no? O las políticas educativas de los gobiernos. Y también hay que decirlo, pues uno también hay mejores maestros que otros, ¿no? Y distintas estrategias educativas, por ejemplo, en la historia, que nosotros ya vemos, después de 10 años ya vemos que empieza a haber un cambio, pero por lo pronto cuando nosotros íbamos a la primaria, en particular historia, casi siempre era aprender cosas de memoria, ¿no? O sea, fechas y eso, sí, ¿no? fechas, El efemérides. nombre, la fecha, el lugar, casi. Ajá, distingue a Benito Juárez y ahí se acabó, ¿no? A Maximiliano, Fin. casi. Exacto. Y fin. Pero siempre había maestros, digamos, que eran los que lograban explicarte, ¿no? Y creo que es ahí lo que hace a la historia tan atractiva, cuando no te da datos para memorizar, ¿no? Sino que te puede explicar procesos, situaciones, acontecimientos, personalidades. Y entonces de pronto la historia se convierte en una gran serie, ¿no? Que lo tiene todo. Exacto. Entonces, Ama todo. y eso es labor también, por un lado, casi siempre de los profesores, porque como decíamos luego, la estructura de los planes de estudio a veces es deficiente y todavía está muy atrapada en el mundo de memoriza fechas, que no significan nada, ¿no? Una fecha solo sirve si te explicaron qué pasó ahí. Exacto. ¿No? Exacto. Exacto, si entiendes qué pasó ahí, entonces ¿para qué sirve la fecha? Ya es muy fácil. Cambia, es como la razón que siempre Y es que decimos. aparte, o sea, también cuando solo memorizas fechas, es muy complicado ubicarte espacialmente, ¿no? En los acontecimientos y en las geografías, porque solo son datos sueltos e inconexos. Pero de alguna manera en tu mente, conforme vas entendiendo los procesos de la historia, o sea, muchas veces piensas, bueno, tiene que ser una línea del tiempo en mi mente, ¿no? De qué pasó primero, después. Pam, pam, pam. Conforme más aprendes, te das cuenta que no tienes que aprender una línea del tiempo, tienes que aprender varias líneas del tiempo, corriendo todas al mismo tiempo, ¿no? Dices, a ver, en mi país estaba pasando esto, pero al mismo tiempo en Estados Unidos Allá. Estaba pasando esto. estaba pasando esto. Sí. Y esto afectó a esta otra línea del tiempo, y esto tuvo como consecuencia en esta otra línea del tiempo. Y luego esas líneas ni siquiera son tan rectas y terminan siendo una maraña. De repente se da la vuelta y tú, wow, ¿de dónde salió? Sí. Entonces, como que entender, por ejemplo, también es muy complicado, por eso también es muy complicada la historia, porque habla de las actividades humanas y decir, bueno, las reformas borbónicas, pues acuérdate, ¿no? De esa palabra, reformas borbónicas, y estarás bien. Pero entender qué son las reformas borbónicas, tienes que entender un poco de que, a ver, cómo estaba la vida política en ese entonces, cómo estaba la vida comercial y económica en ese entonces. ¿Quién estaba a la vanguardia, por ejemplo? Cosas En ese entonces. Y cuáles eran las ideas de la época y por qué eso tenía sentido. Entonces, también por eso de repente puede ser muy complicada la historia, porque implica conocer, entender aunque sea un poquito de muchas disciplinas, para poder entender, sí, en la filosofía la gente pensaba y deseaba esto, en la economía la gente buscaba hacerse rica de esta manera, en la política los gobiernos buscaban cada parte, ¿no? Y que además es este juego, ¿no? Al final de que la historia también es tratar de pensar fuera del presente, porque a veces como un gran error, que es lo que nosotros tratamos un poco de enseñar en los videos, es que no puedes juzgar el pasado pensando como en el presente, porque es absurdo, ¿no? O sea, lo que pensaba la gente hace 200 años no es completamente lo que diferente. piensan ahora. A lo que pensamos ahora. Entonces, cuando juzgas todo desde el presente, creas vacíos, ¿no? Te equivocas, porque las cosas no funcionan así. Okay. Entonces, pero también es un reto muy interesante tratar de pensar o tratar de ponerse en los zapatos de gente con la que uno ya no tiene nada que ver. Hay una frase de un historiador que dice que el pasado es un país extraño, ¿no? Es como otro mundo, es ir al extranjero. Muy buena frase. Muy buena frase. Sí. Uno de sus libros se llama en realidad, creo que La historia de muchos Méxicos, algo así, por lo que me llegué a enterar. Que por cierto, lo quiero conseguir lo más rápido posible. Parece que yo también, ¿eh? Y oigan, tengo perdón, primero tú, Ethan. Gracias, Fer, gracias. Ahora, pasando a un tema, al tema que ahorita está en la actualidad, es que esta crisis de salud, pues, ha obligado a muchas personas, como ustedes dijeron, a digitalizarse, ¿no?
¿Qué opinan ustedes de esto, no? ¿Cómo creen que sea la educación en los salones cuando regresemos? Escuché una vez el rumor, hace poquito, de que muchas personas ya ni siquiera van a querer regresar a la normalidad como era antes, se van a quedar ya todo en virtual. Y otras sí, pero van a haber cambios muy, muy radicales. ¿Ustedes cómo creen que resulte todo esto? Pues bueno, en mi opinión es que es el fin del mundo como lo conocíamos en la educación, ¿no? Okay. Obviamente, pues por ejemplo, las tecnologías, que hay que decir que fuimos bastante afortunados que ya existieran para esta contingencia y que chuecos o derechos con sus déficits y sus problemas, pues la educación pudo continuar, ¿no? A lo mejor no en su mejor estado, claro que hay muchas cosas que extrañamos de la educación presencial, hay cosas que no podemos suplir, pero sí se logró un cambio de pensamiento. No sé si a ustedes les pasó, pero yo vi muchos profesores, en particular gente ya mayor, que antes de desde el año pasado para atrás, se negaban a utilizar cualquier tipo de tecnología para dar clases, ¿no? O sea, decían que no servían, que no era necesario. O sea, ya había herramientas y plataformas digitales para complementar la educación y ellos decían, no lo necesitamos. Complementar, sí. Uf. Ajá. Y de pronto pasa esto y todos ya no es como si quieren o no. Se ven obligados a cambiar. Y esa obligación genera un cambio particular, que muchas de las personas que se negaban a esas tecnologías se dieron cuenta que sí son útiles. O sea, que sí se pueden hacer cosas nuevas o cosas diferentes. Entonces, yo creo que incluso cuando volvamos a una forma más presencial, ya no diré la normalidad porque ya quién sabe qué significa eso. Significa normalidad. Exacto. Que lleguemos al mundo nuevamente presencial, es claro que se va a transformar, ¿no? O sea, esto yo creo que, y no nada más en México, a nivel mundial, la educación se va a renovar y espero con conciencia, ¿no? O sea, que ya pensemos qué aprendimos de esta situación, qué podemos integrar. Yo creo que obviamente lo presencial se va a mantener porque además no nada más se trata del conocimiento, ¿no? Sino del aprendizaje social y cómo nos relacionamos, pero las herramientas digitales llegaron para quedarse y en nuestro campo la pandemia también hizo, por ejemplo, que muchos miraran a YouTube para aprender o para complementar su conocimiento. Entonces, creo que se acaba de abrir una puerta nueva por ahí, por ese lado. Hablando de eso, bueno, continúa, Reinhardt. Estamos así, agregando como súper rápido. Esta pregunta, o sea, hicieron la pregunta del $1,000,000. Hicieron la pregunta más difícil de todas. Porque, en serio, a nivel mundial, se están haciendo esta pregunta. ¿Qué va a pasar cuando se acabe la pandemia y la escuela? Porque este sistema de ir al aula, estar frente a un profesor con un pizarrón o una pantalla, o lo que quieras, y el grupo y el profesor, ir con horarios, eso de alguna manera no había cambiado mucho desde hace como 70 años. O sea, con algunos va y vienes tecnológicos, pero esa estructura de ir al lugar con un profesor no había cambiado. Y ahorita de golpe, o sea, tocó adaptarse a lo que siguió. Obviamente no es está lejos de ser óptimo. Claro. Pero sí nos deja ver como lo que dice Andrés, ¿no? Esta necedad que había de, no es que eso no sirve, ya demostró que sí sirve. Sí. Pero también demuestra que no es completamente efectivo para muchas tareas. Entonces, yo creo que lo que va a terminar después de la pandemia va a ser como un sistema mixto de actividades electrónicas a distancia y presenciales. Sobre todo, no pensando en nuestras escuelas, porque nuestra idea es como de, pues yo voy a la escuela, a la secundaria 32 y ya, ¿no? Exacto. Pero tal vez sería pensar de, no, o sea, yo tal vez pueda hacer mi currículo de materias yendo a 4 o 5 escuelas al mismo tiempo, yendo a una presencial y a otras 4 haciendo mis materias en línea en lugares del mundo. Más los 20 cursos que tengo por ahí, ¿no? Exacto. Pero que ya tengan esa validación de, o sea, como curricular, ¿no? De, pues tú vas en tercero de primaria, entonces lo que te toca aprender es esto, y lo puedes aprender en 1000 lista de lugares del mundo, más tu presencial. Ok. Claro. Wow.
Oigan, chicos, aquí tengo dos preguntas en uno, porque ya se nos ha acabado el tiempo, entonces, y había preparado muchas preguntas, pero no nos da tiempo porque pues la plática está tan buena que nos perdemos en este mundo maravilloso. Así que primero quisiera preguntarle a cada uno de todos los videos que han subido, ¿cuál es el que más le enorgullece? ¿Cuál es el que más les enorgullece? ¿Y cuál es el que más les ha costado? Y por último, quisiera preguntar si hay algún plan a futuro para su canal y algún mensaje. Okay. A ver, yo creo que uno de los videos que más trabajo me ha costado hacer fue precisamente cuando trabajamos este tema de Historia de México del Maximato. El Maximato, sí, yo me tocó ver ese. Es bueno. Porque ese fue un gran reto porque nosotros al momento de investigar nos dimos cuenta que había muy poca información. Entonces es cómo voy a explicar algo de lo que yo no tengo de dónde aprenderlo. Idea, ¿no? Exacto. Entonces ese por un lado, creo que es más difícil. Y de los que me gusten, pues voy a juntar todo porque hay una sección que a mí me gusta mucho que es como un subbully que se llama Bulliteratura, ¿no? Que es unir como literatura e historia y o sea, como hay varios videos de esos y esos en particular a mí me gustan mucho porque pues la historia también nos explica otras áreas, ¿no? Del conocimiento humano. Yo diría que esos. Wow. ¿Y tú, Reinhardt? Híjole, a ver, para no irme tan lejos, uno de los más difíciles que he hecho es uno muy reciente, que fue sobre la reforma electoral de México, cuando ganó Vicente Fox. Ok. Porque es un tema increíblemente desconocido y complicadísimo de entender. Pero porque es literalmente hablar de la historia de las leyes del sistema electoral mexicano. Difícil, uno, por investigarlo. Difícil, dos, por entenderlo. Y difícil, tres, por saber de antemano que iba a ser un video que no iba a ser popular y que seguramente jamás va a ser popular, pero que quien lo busque va a encontrar algo que es increíblemente útil, le va a salvar así la cabeza. El último examen, y ahí lo agarró. Ahí va a tener Exacto. como, wow, aquí están las respuestas de esto. Y cosas que me hayan gustado, diría que todo el bloque, ahí se me voy a ir como bloque, pero todo el bloque que tenemos de videos del Imperio Americano, que es como este gran curso que, o sea, hicimos un montón de videos en formato de curso, tratando de explicar algo muy, muy amplio, con mucha producción, con ayuda de muchas personas, o sea, como haciendo como una megaproducción en un canal de YouTube. La verdad es que fue increíblemente divertido y un reto realizarlo, y además pues es algo como diferente que hemos hecho que creo yo al final quedó muy bien. Y que fue hablar de los virreinatos en América, que es un tema que casi nos saltamos en la educación, ¿no? Porque siempre nos brincamos a la independencia. Claro. Y entonces, ¿cuáles creen que sean los planes a futuro para su canal? ¿Qué es lo que más anhelan para el futuro? ¿Cómo se imaginan su canal? Pues ahí tenemos esperamos que el canal siga creciendo, que llegue a más personas. Yo también. Primero Dios, sí. Exacto. Poder justo hacer producciones más como estas grandes, como del Imperio Americano, como cosas más globales y mucho más útiles. Claro. Y pues nos gustaría, yo creo que también escribir unos libros más, como llevar Bully a otros tipos de formatos, que había planes, pero bueno, la pandemia nos detuvo los planes de muchas su cosas. casa, exacto. Ajá, pero justo nuestra idea era como salir más, o sea, más espacios, pero pues ahora nos tuvimos que regresar a las casas. Regresarse. Pero creo que el objetivo es que Bully Magnets crezca más, poder abarcar más temas y ser mucho más útil para los estudiantes y la gente que le da curiosidad la historia. Absolutamente, Bully Magnets. ¿Y Reinhardt? Sí, vas, Reinhardt. Pues más o menos lo mismo, o sea, seguir haciendo que nuestro trabajo sea un referente en el campo de la divulgación del conocimiento en general. Nuestros temas pues son historia, filosofía, economía, literatura, arte, pero creo que también un plan, y que tal vez no depende de nosotros, sino como de la influencia que puede llegar a tener el show, y es que sirva como un ejemplo para que muchos más creadores surjan
y haya mucha más gente haciendo divulgación, haciendo contenido educativo, haciendo contenido de calidad en el internet en español, en YouTube en español. Necesitamos muchísimo contenido de este tipo, de 1000 materias, de todas las materias, ¿no? Claro. Que haya variedad y que haya mucha competencia entre los canales y que haya mucha oportunidad de que un usuario puede decir, yo puedo ver historia que sé que es de buenísima calidad bibliográfica. Exacto. En 3 canales diferentes, 4 canales diferentes, puedo ver 8 de biología, puedo ver 5 de física, o sea, ser ese referente que invite a que haya muchos más creadores de Exactamente. Perfecto. Por supuesto. Y Bully Magnets, ahora sí, antes de terminar con esta entrevista, quiero decir algunas de las frases que fueron bastante icónicas para su canal y que hicieron sacar una carcajada a más de una persona, estoy seguro. Y después continúo con mi última pregunta, que es, primeramente, Hernán Cortés es probablemente el Nini más famoso de la historia. Que me encanta. Francisco I. Madero perdió su poder político, ¿por qué? Por creer demasiado en los fantasmas. Y que, irónicamente, quien inauguró la ceremonia del grito de la independencia fue un aristócrata europeo, que son algunas de las frases que, la verdad, aparte de causar mucha risa, yo admiro mucho porque dicen historia tal y como fue. Y hablando de estos personajes, ¿qué personaje histórico es el al que más admiran y por qué? Esta pregunta muy difícil, ¿eh? Esa es muy difícil. Ethan, Porque... históricos admirar, qué difícil pregunta, hay muchos. Sí, y también cambia, ¿no? Luego uno tiene un favorito y pasa el tiempo y se transforma. ¿Se te ocurre, Reinhardt, alguno? Pues ya ahorita, o sea, y siendo como tema trendy, o sea, el video de Jovita Hidar fue justo por ver la historia, ¿no? Y me comentaron, pues como de, oye, chécate esto, hazte un video sobre esto. Fue como de, a ver, déjame ver la historia. Fue como de, wow, qué gran mujer, esta es como una super mujer. Exacto. O sea, está padre. Y es que... por ella, en noviembre de 2020. Bien hecho. Padrísimo. Eso está bien. A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, luego me llaman la atención como personajes que no tienen nada de admirables, ¿no? Pero que su función es como muy interesante. Muy interesante. O sea, por ejemplo, yo recuerdo este personaje que me gusta mucho, que se llama Joseph Fouché, que es como en la Revolución Francesa, es una especie de conspirador, ¿no? Es un tipo que se la pasa... conspirando para transformar el país a su conveniencia y no tiene nada de admirable, pero en realidad es muy interesante como esos personajes que de alguna manera dices, ¿cómo pudieron existir y qué influencia tuvieron, ¿no? Creo que me gustan ese tipo de, aunque de admiración, para nada. Uno de sus personajes en realidad creo que era un tipo conspirador, ¿no? Uno que tenía unos ojos y unos guantes. La verdad está allá afuera, algo así. Conspira, ¿no? Y también otros personajes para hablar de otras cosas, ¿no? Sí, pero... Exacto. Y además, pues en la historia hay de todo, como hay seres humanos, ¿no? De todo tipo. Sí. Por supuesto que sí. Pues bueno, amigos Radio Escuchas de ABC Radio 760 de la AM, muchísimas gracias por habernos acompañado. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero puedo decir muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos oído hasta el final. Y muchísimas gracias a los Bully Magnets, a Andrés Salva y a Reinhardt por haber estado con nosotros. Que bueno, lo dije al principio y lo quiero volver a decir, de verdad es un honor muy grande. Yo creo que para Fernando y a mí en lo personal, ya que los llevamos siguiendo desde muchísimos años. Tiempo. Sí, ya un tiempo. Y el conocerlos realmente es pues un gusto muy grande y creo que también para nuestro público. Muchísimas gracias, chicos. Sí, gracias. Gracias, Fernando, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptar. No, muchas gracias. Bueno, chicos, ya lamentablemente se nos ha acabado la emisión. Si quieren ver más programas increíbles como este, pueden ir a www.radioaventureros.com. Pueden visitarnos en YouTube como Radio Aventureros y suscribirse, nos encantaría. Pueden escucharnos todos los sábados de 11:30 de la mañana a 12 del día por ABC Radio 760 AM. Sin más, nos despedimos y pues nos vemos en la tierra de los perritos del Mictlán. Hasta luego. Absolutamente, muchísimas gracias, amigos Radio Escuchas. Y antes de irnos, por favor, podrían darnos sus redes sociales para que nuestros amigos de Radio Aventureros puedan escucharlos y verlos donde sea.
Claro, pueden seguirnos en Bully Magnets en YouTube, que es nuestro canal principal. Obviamente en nuestras redes sociales, que tenemos nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro Instagram. Ahora tenemos TikTok también. Y finalmente, para los que siempre están en la calle y dicen cómo voy a estar en YouTube con mis datos, tenemos Bully Magnets en iTunes Podcast y en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en todo. Ustedes pongan Bully Magnets y les va a aparecer un universo de cosas fantásticas. Ahí están. Padrísimo. Muchísimas Perfecto. Gracias, chicos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, nos vemos, amigos Radio Escuchas, en la próxima emisión de Radio Aventureros. Hasta luego, chicos.